Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de seminarios online. Trato de evitar decir la palabra webinar porque estamos saturados de ella, pero bueno, un seminario online. En esta ocasión, el seminario trata sobre trastornos mentales en población reclusa y tenemos el honor de contar con la participación de Virginia Barber Rioja. Hoy solo hay una persona como ponente, con lo cual tendremos más tiempo para poder expandirnos, explayarnos con ella y poder debatir y hablar sobre esta temática. No soy muy fan de las introducciones pomposas, pero sí creo que es relevante dar unos ciertos datos biográficos de Virginia para que podáis contextualizar su tarea y su trabajo. Virginia trabaja en Nueva York, ella es doctora en psicología forense por la John Jay College of Criminal Justice y dirige los Correctional Health Services en la ciudad de Nueva York, que es un poco la entidad, si no me equivoco, que gestiona los servicios de psicología, de atención psicológica en las cárceles de Nueva York, de esa zona. Igualmente es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York y tiene más de 15 años de experiencia en contextos forenses y criminales. Ha aparecido en multitud de medios y tiene mucha repercusión internacional. Así que para nosotros será un placer hoy poder escuchar y debatir con Virginia. Así que bienvenida, Virginia, aunque sea virtualmente, obviamente. Te doy la palabra y todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy siempre encantada de hablar en ponencias en España y de poder un poco compartir lo que hago aquí, ¿no? Mi trabajo con otros colegas y con compañeros españoles. En cierta manera, el COVID que ha sido tan horrible para todo el mundo, pero nos ha un poco impulsado al mundo de videoconferencias y a mí me ha abierto un poco más la oportunidad a estar más en contacto con conferencias y con cosas en España, ¿no? Que antes siempre era como que necesitaba hacer el viaje y era como costoso y ahora me resulta más fácil. Así que, bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir mi diapositiva y empiezo. Muy bien, pues bueno, voy a hablaros un poco de lo que hago yo, a lo que me dedico actualmente para un poco contextualizar la ponencia de hoy y luego os diré un poco cuál es el propósito, ¿no? Los 3 puntos principales que pretendo transmitir y luego ya empiezo. Como decía, yo soy doctora en psicología forense, llevo 20 años viviendo en Nueva York y trabajando en diferentes ambientes forenses, en hospitales psiquiátricos forenses, he trabajado en juzgados, en programas de alternativa a la privación de libertad, programas de reincidencia criminal, haciendo peritajes para los juzgados y hace 4 años y medio empecé a trabajar en las cárceles de Nueva York y mi decisión de trabajar en las cárceles de Nueva York pues fue un poco motivada por el hecho de que durante muchísimos años las cárceles de Nueva York, que todo el mundo conoce Rikers Island porque es un poco como lo más famoso, pero realmente son muchas cárceles y la gran mayoría están dentro de una isla que se llama Rikers Island. Pero cuando yo empecé a trabajar había 12 cárceles, ahora la población se ha reducido mucho y hay menos, pero la mayoría están en la cárcel y luego hay centros de detención en Brooklyn, en el Bronx y en Manhattan. Bueno, pues como os decía, durante mucho tiempo los servicios de salud mental en las cárceles de Nueva York los llevaba o los gestionaba una empresa privada, ¿no? Que eso es algo común en este país, que hay no todas, pero muchas prisiones, cárceles a nivel federal o estatal están gestionadas por compañías privadas, algo que, bueno, tiene algunas ventajas y desde mi punto de vista muchos inconvenientes. Entonces, en el 2016, el alcalde de Nueva York decidió quitarle el contrato, digamos, la gestión a estas empresas privadas y traspasarla a un servicio
de salud pública. Nueva York es una ciudad en este sentido diferente a muchas otras ciudades de este país, en el sentido en el que hay un servicio de salud pública, una red de salud pública que está formada por 11 hospitales y por un número muy elevado de clínicas. Y en este servicio de salud pública se da atención a cualquier persona, no hace falta tener seguro médico, si eres inmigrante también te dan atención, algo que no ocurre en casi todo el país, ¿no? Entonces, esta compañía que se llama New York City Health and Hospitals, pues cogió, digamos, la gestión de las cárceles en Nueva York, y eso abrió muchísimas oportunidades. En primer lugar, la oportunidad de tener digamos, los servicios de salud mental de la cárcel eran una parte más de los servicios de salud mental de toda la ciudad. Y entonces eso, por ejemplo, permite compartir los expedientes médicos, ¿no? Si, por ejemplo, alguien ingresa dentro de la cárcel, pues yo puedo ver el expediente médico y saber cuál es el tratamiento que ha recibido fuera, en hospitalizaciones, medicación, etcétera. Entonces esa posibilidad y habilidad de compartir información es importantísima, y hemos visto ahora durante la crisis del COVID que todavía es mucho más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que en España eso en algunas partes es un problema porque la sanidad dentro de las cárceles no forma parte del servicio de salud o sanidad pública. Y luego, por otro lado, también nos dio la posibilidad de contratar a muchísimos más psicólogos, que para mí, como psicóloga me parece un papel importantísimo la psicología penitenciaria para la mejora de los servicios de salud mental dentro del sistema penitenciario. Yo, pues, dirijo el servicio de salud mental, ahora mismo tenemos un equipo de más de 400 personas y es un equipo que no incluye solo psicólogos, ¿no? Hay psicólogos, educadores, trabajadores sociales, psiquiatras, enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera. Pero sí, siempre defiendo mucho el papel del psicólogo o psicóloga como crucial y específicamente para lo que vamos a hablar hoy, que es el diagnóstico psiquiátrico. Entonces, cuando yo cogí el trabajo, pues nos permitieron contratar a muchos psicólogos, tenemos ahora mismo 40, y eso pues ha mejorado mucho nuestra habilidad para identificar enfermos mentales, para diagnosticar y como resultado para proveer el tratamiento adecuado. Bueno, voy a empezar un poco, algo que supongo que sabéis todos, es que en los Estados Unidos Estados Unidos es el país que más personas encarcela del mundo, le sigue China y Brasil, y luego bastante de lejos pues tenemos a países europeos, España aquí en el puesto 31 y seguido de Italia. Esto es un poco de hace años, la población penitenciaria en España, como sabéis, también ha disminuido recientemente. Pero bueno, un poco para ver, ¿no?, la diferencia. En Estados Unidos hay más de 2 millones de personas encarceladas en todo el país. Sin embargo, España tiene una de las tasas penitenciarias más altas de Europa, a pesar de que tiene uno de los niveles de crimen más bajos de Europa, ¿no? Está, Reino Unido, Portugal y España. En Estados Unidos, y esto me parece muy importante porque tiene repercusiones a nivel psicológica, psiquiátrica y de salud mental en general. Pero en Estados Unidos hacen una distinción entre lo que llaman cárceles y prisiones. En las cárceles son instituciones penitenciarias donde se encuentran solamente internos preventivos, es decir, que no han sido condenados todavía. O personas que han sido condenadas a sentencias de menos de un año. Aquí hacen como una distinción entre lo que ellos llaman el misdemeanor y el felony. El misdemeanor son, digamos, delitos menores, donde la prisión solo es de un año y, a diferencia, por ejemplo, de España, que una sentencia de 6 meses realmente no se cumple con privación de libertad, aquí sí, aunque eso está cambiando, y cada vez hay menos sentencias tan pequeñas que se cumplen con privación de libertad. Pero bueno, esas personas cumplirían sentencias dentro de cárceles donde están un pequeño porcentaje de personas sentenciadas a sentencias de menos de un año y la gran mayoría preventivas. Una vez que ya la persona es condenada a una sentencia de más de un año, entonces se les traslada a las prisiones. Y esto es una diferencia muy importante porque
como psicólogo penitenciario, psicóloga penitenciaria, trabajar en una cárcel y una prisión son dos mundos completamente distintos. Por un lado, porque si lo piensas en las cárceles, sobre todo en cárceles urbanas como en la ciudad de Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, donde hay miles de ingresos diarios y cientos al año y cientos de ingresos diarios, y son ingresos de personas que acaban de ser arrestadas y que vienen de la comunidad, ¿no? De las calles. Entonces, realmente, si te pasas un día en el centro de ingreso de la cárcel de Nueva York, realmente es como trabajar en un hospital en el departamento de urgencias, ¿no? Donde estás ingresando a personas, muchas de ellas con patología psiquiátrica. Y además, estas personas, muchas de ellas vienen intoxicadas, hay mucha más psicopatología aguda dentro de las cárceles que de las prisiones, mucho estrés porque estas personas están yendo y viniendo a los juzgados donde se están enterando de lo que pasa con sus casos, reciben la sentencia o la decisión decisión condenatoria cuando están en la cárcel, entonces están recibiendo muy malas noticias en el momento en el que están en la cárcel. Entonces, esto lo que crea es un estrés que supone que haya mucha más psicopatología aguda dentro de las cárceles y, de hecho, como ya os explicaré, los niveles de suicidios en las cárceles son mucho mayor que en las prisiones. Y luego, por otro lado, tampoco sabemos cuándo la gente va a ser digamos, puesta en libertad, ¿no? Porque hay muchas veces que van a la corte y en ese momento el juez decide que se declaran culpables y ya salen. Estoy escuchando un poco como alguien más hablando. Bueno, sigo. Entonces, en la prisión, como ya digo, pues es una situación un poco menos caótica porque los internos vienen de la cárcel, no vienen directamente de la calle, entonces ya vienen con un expediente médico, ya hace tiempo que se están tomando medicación, han estado en tratamiento, no están ya intoxicados o con síntomas de abstinencia y además ya sabes cuánto tiempo van a estar en prisión. Y entonces eso permite crear unos programas pues, de rehabilitación, de reeducación, un poco más estables. Como ya os decía, hay aproximadamente 2 millones de presos. En las cárceles hay 3.280 cárceles en todo el país, con una media diaria de 615.000 personas en las cárceles, 150.000 de ellas cumpliendo sentencias de menos de un año y el resto a nivel preventivo. En un libro que acabo de publicar escribo que si pusieras a todas las personas que están en las cárceles de Estados Unidos en fila, pues llegarían de Nueva York a San Francisco, ¿no? Es decir, que hay un número muy grande de personas a nivel preventivo. Y en la cárcel en la que yo trabajo, pues es la cárcel de Nueva York, es una cárcel donde, para que os hagáis una idea de lo que ha bajado la población penitenciaria en la ciudad de Nueva York, cuando yo empecé este trabajo hace casi 5 años, había 12.000 presos preventivos, ahora mismo hay 4.000, es decir, ha bajado en más de la mitad. Y esto se debe a varias... COVID ha tenido algo que ver porque se dejaron en libertad más de 1.500 internos durante la pandemia, pero además ha habido reformas a nivel jurídico-criminal donde solamente se encarcela a nivel preventivo ahora mismo a personas con ciertos delitos violentos. Y luego, además de las cárceles y las prisiones, esto es igual que en España, hay centros hospitalarios psiquiátricos forenses donde se ingresa a personas que han sido encontradas inimputables. Esto es igual que en España. En España, como ya sabéis, también hay establecimientos preventivos, lo que pasa que no suelen estar separados, los presos preventivos suelen estar en los mismos centros penitenciarios, donde prevalece la presunción de inocencia hasta que no recaiga la sentencia condenatoria. Y una diferencia es que en España estos internos no son objeto de estudio ni de tratamiento, salvo que se solicite. Y esto a mí me parece un poco sorprendente en el sentido en el que sabemos que la población penitenciaria que está en estado preventivo es la que tiene mayor riesgo de suicidio, mayor riesgo de descompensación psiquiátrica. Y bueno, he hablado últimamente mucho con psicólogos que trabajan en instituciones penitenciarias en España que me han dicho que sí que se provee el tratamiento, pero que es solamente, bueno, generalmente sí se solicita, ¿no?
Y luego, como ya sabéis, una vez que ya hay una sentencia condenatoria, hay diferentes tipos de centros, establecimientos de cumplimiento de sentencia y luego también establecimientos especiales como centros hospitalarios, psiquiátricos y de rehabilitación social. En ese sentido, pues igual que en Estados Unidos. Me parece muy importante hacer una distinción, antes de empezar ya a hablar un poco de lo que es la sustancia de la ponencia de hoy, entre la psicología forense y la psicología penitenciaria. Un poco entender cuál es el objetivo o el rol del psicólogo o del profesional de la salud mental dentro de instituciones penitenciarias. En España se entra dentro de lo que sería la psicología jurídica, ¿no? Y se hace una distinción. La psicología forense se definiría como la psicología aplicada a los tribunales, son las ciencias de la psicología básica y aplicada, así como la práctica científica profesional, y se aplican al derecho para ayudar a resolver temas legales, contractuales o administrativos. La psicología penitenciaria, sin embargo, es un poco lo mismo en el sentido que son las mismas ciencias básicas y aplicadas, pero se aplica a la clasificación, tratamiento y gestión de los internos. Entonces, esta distinción es importante porque si sigues la definición un poco clásica y la distinción que para mí es importante entre la psicología forense y la penitenciaria, en la psicología forense, como vemos aquí, principalmente el psicólogo sirve los intereses del derecho y de la sociedad y no necesariamente del individuo. Es decir, el objetivo principal del psicólogo forense a nivel pericial, ¿no? es ayudar a los tribunales a tomar decisiones, ayudar al sistema de justicia. Pero, digamos, la salud mental del individuo no es el objetivo principal, no hay un objetivo de tratamiento, ¿no? Sin embargo, en la psicología penitenciaria sirve principalmente al individuo. El objetivo del psicólogo penitenciario principalmente es ayudar o mejorar la salud mental de las personas que se encuentran encarceladas, ¿no? O ayudar a los objetivos de reeducación y de rehabilitación. Y también ayudar a mejorar la seguridad del centro penitenciario. En realidad, si se piensa bien, no se trata tanto del contexto en el que se trabaje, es decir, si trabajas en juzgados o si trabajas en cárcel, pero de la actividad en sí, de la actividad que se realiza. Porque, por ejemplo, en España, cuando piensas en las funciones de los profesionales que se encuentran dentro de sistemas penitenciarios y específicamente en el psicodiagnóstico, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, la función penitenciaria, de psicología penitenciaria, incluiría cuando se hace un diagnóstico para poder mejorar el tratamiento, ¿no? Para informar el tratamiento de esa persona, cuando se hace un diagnóstico o psicodiagnóstico o evaluación para prevenir los suicidios o para la clasificación penitenciaria, es decir, para ayudar a determinar en qué módulo va a terminar el interno. Esas actividades de psicodiagnósticos entran dentro de la definición de psicología penitenciaria. Sin embargo, el mismo psicólogo que puede estar trabajando dentro de instituciones penitenciarias, realizando redacción de informes que se mandan al juzgado de vigilancia penitenciaria para que el juzgado de vigilancia penitenciaria tome decisiones sobre, por ejemplo, la libertad condicional o otro tipo de decisiones, esa función psicodiagnóstica entra dentro de la definición de psicología forense. Y entonces un poco la pregunta que yo tengo aquí, porque eso a veces lo realiza la misma persona que está dentro del equipo de tratamiento, puede llegar también a mandar un informe al juzgado de vigilancia penitenciaria. Y sin embargo, si seguimos un poco las definiciones y las recomendaciones clásicas, ¿no? Por ejemplo, de la Asociación Americana de Psicología con respecto a las distinciones, deberían ser llevados a cabo por profesionales diferentes, ¿no? Es decir, las personas que escriben estos informes que van a vigilancia penitenciaria deberían ser peritos independientes que no forman parte del equipo de tratamiento. En Estados Unidos hay un poco la misma confusión, pero está un poco delimitado de manera, un poco más delimitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde yo trabajo, en las cárceles donde yo trabajo, nosotros todo el trabajo psicodiagnóstico que hacemos lo hacemos con un objetivo penitenciario. Luego, por supuesto, los juzgados pueden determinar que necesitan ver nuestro expediente médico y utilizar el expediente médico para tomar decisiones legales, pero nosotros nunca documentamos la información clínica con el objetivo específico de ayudar a los juzgados a tomar decisiones. Y eso es una distinción que me parece importante. Entonces, sobre todo porque lo que yo voy a estar hablando a partir de ahora
es específicamente el psicodiagnóstico dentro de la función penitenciaria y no forense. Bueno, y entonces ya moviéndonos en ese tema, en el tema del psicodiagnóstico dentro de instituciones penitenciarias, como me imagino que todos sabréis, porque es un hecho bastante establecido, hay un número muy elevado de enfermos mentales dentro de instituciones penitenciarias y esto es un fenómeno universal, es decir, por supuesto en Estados Unidos, pero es un fenómeno que vemos en cárceles y prisiones en todo el mundo. Esto fue algo que se publicó en el New York Times, Lori Flynn, que fue directora del National Alliance of the Mental Ill, que es una asociación de familiares de enfermos mentales que ha tenido, bueno, digamos, muchísimo poder y muchísima influencia en todos los aspectos en Estados Unidos y en el mundo entero con respecto a, bueno, un poco defender los derechos de las personas con enfermedad mental, disminuir el estigma, etcétera. Y entonces en el New York Times publica que ser un enfermo mental hoy en día en América significa que algún día serás arrestado. Y esto realmente, como digo, es un hecho muy establecido. Y hay varias razones por las cuales las instituciones penitenciarias han terminado siendo realmente los hospitales psiquiátricos más importantes en nuestra sociedad. Uno de ellos fue el fenómeno de la desinstitucionalización, ¿no? En los años 60 y 70 en Estados Unidos y en Europa también, donde se cerraron muchas camas hospitalarias, pues los antiguos asilos o manicomios, ¿no? Y a mí me gusta un poco esta diapositiva porque a nivel visual realmente explica, si veis a final de los años 60, años 70, en rojo es el número de pacientes que se encontraban en hospitales psiquiátricos estatales, esto es Estados Unidos, ¿no? Y en azul el número de personas con enfermedad mental que se encontraban en instituciones penitenciarias. Y a medida que pasa el tiempo y a medida que van cerrando los hospitales psiquiátricos, vemos que se invierte completamente, ¿no? Que realmente hay muchos más enfermos mentales ahora mismo en hospitales psiquiátricos, en instituciones penitenciarias que en hospitales psiquiátricos. Pues por daros un ejemplo, en Estados Unidos, cuando pensamos en cárceles, si las cárceles más grandes del país, que son la Cook County en Chicago, LA County en California, en Los Ángeles, y Rikers Island, que es en la que trabajo yo, en Nueva York, estos son los 3 centros psiquiátricos más grandes del país. Es decir, hay más gente con enfermedades mentales en estas cárceles que en cualquier hospital psiquiátrico del país. En Nueva York hay más enfermos mentales en la cárcel de Nueva York que en cualquier hospital del estado de Nueva York, ¿no? Entonces, en cierta manera, en el trabajo que yo hago es la gestión, digamos, del hospital psiquiátrico más grande de todo el estado. Cada año, cerca de 700.000 personas con trastorno mental grave, aquí ya estamos hablando, pues como ya sabéis, definiendo trastorno mental grave como trastornos como la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos, trastornos bipolares, trastorno depresivo, etcétera. Pues cada año 700.000 personas con trastorno mental grave son ingresadas en centros penitenciarios del país y en las cárceles específicamente, que hay más, como decía antes, en los presos preventivos la prevalencia de enfermedad mental es un poco más alta que en los condenados. Aproximadamente 14.5% de hombres y 31% de mujeres tienen un trastorno mental grave y si se añade el trastorno por estrés postraumático como diagnóstico, entonces los números todavía son más elevados. Como os decía antes, esto por supuesto es un fenómeno establecido en Estados Unidos, pero no solo es un fenómeno americano, es un fenómeno realmente en el mundo entero en los que hay estadísticas, ¿no? En España, aproximadamente, y esto por supuesto depende de los estudios que se miren, lo mismo en Estados Unidos, depende de las medidas de los instrumentos de medición que se utilicen, etcétera. Pero más o menos se calcula que aproximadamente un 41% de internos tiene un trastorno mental, esto es cualquier tipo de trastorno mental. Este número, por ejemplo, es muy consistente con los números que vemos aquí en Nueva York, donde aproximadamente el 43% de las personas que están encarceladas están recibiendo tratamiento psiquiátrico. Y luego un 15% tiene trastorno mental grave, pero casi la mitad de ellos está recibiendo algún tipo de tratamiento
tratamiento psiquiátrico. También se calcula que la prevalencia de vida, es decir, que aunque no cumplan los criterios diagnósticos en el momento en el que están encarcelados, pero que aproximadamente el 90% de personas que están encarceladas en esto, creo que, si recuerdo, es en 3 prisiones en España, han recibido en algún momento de su vida un trastorno psiquiátrico, y luego otros estudios lo calculan en un 84%, pero bueno, son números muy elevados. Y bueno, en general la prevalencia de trastornos mentales, cuando miras cuando digamos acumulas los resultados, es doble en población general y 4 veces mayor cuando se trata de trastorno mental grave. O sea, estamos hablando de unos números elevadísimos comparado con lo que vemos en población general. Esto es un poco el estudio al que me estaba refiriendo antes, y un poco ya cuando te pones a mirar en cuanto a diagnósticos en concreto, pues, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, que de eso vamos a hablar, que claro, tiene todo el sentido, ¿no? Porque la situación de encarcelación produce mucha ansiedad, pues está casi en el 45,3%. El trastorno depresivo mayor, 22,3%, y en los trastornos psicóticos un 10%, que por supuesto es un número mucho mayor del que vemos en población penitenciaria. Bueno, entonces con esta, digamos, barbaridad de prevalencia, ¿no?, de trastorno psiquiátrico dentro de instituciones penitenciarias, el diagnóstico, la identificación de personas con trastornos psiquiátricos dentro de instituciones penitenciarias se convierte en un objetivo primordial de los servicios de salud mental, por muchas razones, ¿no? La primera es para prevenir el suicidio, es decir, identificar a las personas que tienen más alto grado de suicidio. Y esto es porque el riesgo de suicidio dentro de instituciones penitenciarias es 3 veces más alto del que vemos en la comunidad, ¿no? Es uno de los problemas más importantes dentro de instituciones penitenciarias, los suicidios. Entonces, y sabemos, hay varios estudios que un poco nos orientan sobre cuáles son los factores de riesgo en población penitenciaria, pero sabemos que las personas, por ejemplo, que tienen trastorno mental grave, tienen más posibilidades de completar suicidios en instituciones penitenciarias, con lo cual identificarlas es importantísimo porque es para los programas de prevención de suicidio. Y un poco para hablar un poco de los datos sobre prevención de suicidio, antes de hablar de otros objetivos. Esto, por ejemplo, en los últimos 15 años, para que veáis un poco a nivel visual, en Estados Unidos, por 100.000 habitantes, esto es en Estados Unidos se calcula más o menos que hay aproximadamente 13 suicidios por 100.000 habitantes en población general, es un poco más alto que en España, que creo que es entre el 7 y el 8%, y sin embargo, cuando se compara con cárceles, esto es importante porque estos son cárceles, no prisiones, o sea, son presos preventivos, bueno, pues en las cárceles es aproximadamente un 43 por 100.000 habitantes. O sea, del 13 a 43, pues veis que hay un aumento muy, muy grande, estos en los últimos aproximadamente 15 años. Tengo que decir que me ha costado un poco encontrar datos con respecto a los suicidios en España. Luego, bueno, si alguno de vosotros trabaja en poblaciones penitenciarias o tiene datos que son mejores que los que tengo yo, pues los podemos compartir. Pero por lo que he visto, la tasa de suicidio en España también es bastante alta. Esto es, en el año 2018, según los datos que yo he encontrado, hubo 33 suicidios, me parece recordar, que más o menos en aquel momento en una población penitenciaria que era un poco más alta que ahora, de 55.000 presos, pues supone más o menos entre un 50 y 55 personas por 100.000 habitantes, que es un poco más alto de lo que encontramos en población, en presos preventivos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, sin embargo, en prisiones, o sea, cuando ya la persona está cumpliendo condena, el número de suicidios es parecido al que vemos en población comunitaria. Y por eso para nosotros el hecho de estar en situación preventiva, que yo creo que tiene mucho que ver con el estrés de estar esperando a la sentencia condenatoria, supone un riesgo de suicidio importantísimo. No he encontrado datos en España sobre si hay digamos, los números comparando los suicidios en presos preventivos con presos que ya han sido condenados. Y si alguien tiene esos datos, la verdad que me encantaría conocerlos. Bueno,
Siguiendo un poco, digamos que para mí la prevención del suicidio se convierte en uno de los aspectos fundamentales. Tengo que decir un poco, con un poco de orgullo, que en la cárcel de Nueva York, que es una cárcel históricamente con un nivel de suicidio muy elevado, no hemos tenido ningún suicidio en los últimos casi 4 años, que es un récord en la historia de esta cárcel, y yo creo que tiene mucho que ver con el número de psicólogos que hemos contratado que se han dedicado exclusivamente al screening y psicodiagnóstico y a la identificación de personas que estaban, bueno, que tenían mayor riesgo. Pero por otro lado, también obviamente identificar apropiadamente a las personas que tienen trastorno mental grave ayuda a informar al tratamiento, ayuda a informar a la medicación y a qué tipo de módulos la persona puede ir, qué tipo de tratamientos tiene o debería recibir. También informa los planes de reinserción, ¿no? Pues cuál es el tipo de tratamiento que debería recibir esta persona una vez que sale a la comunidad. Y luego, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no tengo muy claro cómo funciona eso en España, pero también es muy importante porque, por ejemplo, en la cárcel de Nueva York y ya en muchas cárceles y prisiones del país, está prohibido que las personas con trastorno mental grave se encuentren en módulos de aislamiento. Como ya sabéis, el aislamiento es, bueno, pues una situación en la que la persona está aislada, generalmente se define como 22 horas dentro de la celda, con 1 hora en la que se les permite salir. Hay algunas variaciones, pero esa es en general cómo se define. Y no se permite que nadie que tenga trastorno mental grave se encuentre en un módulo de aislamiento. Con lo cual, es importantísimo determinar cuáles son las personas que cumplen los criterios diagnósticos para un trastorno mental grave. En Nueva York, en la cárcel de Nueva York, lo definimos como la esquizofrenia o cualquier otro trastorno del espectro de la esquizofrenia, el espectro psicótico, ¿no? Trastorno esquizoafectivo, etcétera, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo mayor y también el trastorno de estrés por estrés postraumático. Hace unos años incluimos ese trastorno dentro de la definición de trastorno mental grave. Entonces, cualquier persona que ingrese, que determinemos que cumple los criterios diagnósticos para esos trastornos, nunca puede ser ingresada dentro de un módulo de aislamiento. Con lo cual, pues, como digo, el psicodiagnóstico es importantísimo porque tiene consecuencias bueno, importantes para, como ya sabéis, tampoco sorprende a nadie que las situaciones de aislamiento tienen una repercusión psicológica muy negativa en los internos. Bueno, entonces, un poco esto es establecer la importancia que normalmente no se le da, y no se le da porque en la mayoría de instituciones penitenciarias no hay recursos suficientes para contratar psicólogos y psiquiatras o, digamos, profesional cualificado, ¿no?, para el psicodiagnóstico. Y muchas veces lo que ves es que hay psicólogos o psiquiatras que están reuniéndose 10 minutos con las personas que ingresan en la cárcel y haciendo psicodiagnósticos en periodos de tiempo muy pequeños. Entonces, por un lado, pues un poco el mensaje que envío es que es importantísimo a todos los niveles identificar a las personas que tienen trastorno mental dentro de instituciones penitenciarias. Y entonces, por otro lado, ahora lo segundo que voy a decir es que desde mi punto de vista y en mi experiencia haciendo psicodiagnósticos en un número bastante elevado de contextos clínicos, en hospitales forenses y no forenses, en hospitales estatales y hospitales de la ciudad, en juzgados, en fin, en clínicas ambulatorias. Creo que las instituciones penitenciarias son el lugar más complicado para diagnosticar trastornos mentales. Es decir, el contexto, el momento en el que se encuentra el interno, hay tantos factores que confunden el diagnóstico que es muy complicado. Con lo cual, si digamos juntas la importancia con la complicación, todavía enfatizo la importancia de los recursos, ¿no?, que nos faltan generalmente en instituciones penitenciarias. Entonces, ¿por qué es tan complicado diagnosticar el trastorno mental dentro de las instituciones penitenciarias? Bueno, pues aquí es un poco un diagrama rápido, ¿no?, de los factores. Muchos de estos factores también son factores que digamos, confunden o complican el diagnóstico psiquiátrico en otros contextos, pero en instituciones penitenciarias se juntan todos estos factores, ¿no?, que voy a revisar un poco rápido uno por uno. Pero bueno, así muy rápidamente,
Por un lado, hay motivaciones que las personas tienen dentro de instituciones penitenciarias para minimizar o exagerar, ¿no? Simular síntomas psiquiátricos. Por otro lado, hay unas prevalencias de trauma que ya vemos unos números que son, realmente es una epidemia, el nivel de trauma, personas con experiencias traumáticas y con síntomas relacionados con el trastorno de estrés postraumático dentro de instituciones penitenciarias que confunden el diagnóstico o que confunden otros diagnósticos. Hay números muy elevados de trastornos relacionados con el uso de sustancias, números más elevados en instituciones penitenciarias de trastornos de la personalidad que en cualquier otro contexto. Hay una cultura carcelaria que se ha llamado también, que provoca unas maneras de pensar y de comportarse que les sirven dentro de instituciones penitenciarias, aunque luego pueden ser muy dañinas cuando salen a la comunidad, y esto también hace que se confunda con el diagnóstico psiquiátrico. Hay efectos, una diversidad cultural dentro de instituciones penitenciarias que probablemente no haya en ningún otro contexto clínico, que también nos obliga a tener sensibilidad a estos aspectos. Hay un factor que a mí me parece primordial, que es el sufrimiento y el estrés que tienen las personas cuando están dentro de instituciones penitenciarias, que lo que hace es que induce síntomas que parecen síntomas de enfermedad mental en personas que nunca han sido diagnosticadas con un trastorno psiquiátrico y que probablemente una vez que salgan de instituciones penitenciarias nunca sean diagnosticados. Entonces, ¿hasta qué punto esos síntomas son simplemente una reacción proporcionada al sufrimiento y no una enfermedad mental, ¿no? Y luego, por otro lado, la falta de instrumentos psicométricos que hayan sido apropiadamente validados con este tipo de población y dentro de estas instituciones penitenciarias. Y luego, aunque hay algunos que hayan sido validados, realmente la falta de recursos para tener psicólogos que puedan utilizar baterías completas de instrumentos psicodiagnósticos que sabemos que aumentan la fiabilidad con respecto al psicodiagnóstico. Entonces, esto es un poco así, en general. Ahora vamos un poco a hablar de estos distintos componentes. El primero, los trastornos relacionados con sustancias. Como ya hablábamos de los trastornos psiquiátricos, pero se calcula, y esto también depende de los estudios, pero básicamente, por ejemplo, en nuestra cárcel tenemos aproximadamente un 80% de los internos tienen en algún momento de su vida han sido diagnosticados con un trastorno relacionado con sustancias. En España parece que la prevalencia es muy, muy parecida. Y además, y esto también lo vemos mucho en la cárcel, entre un 62% y un 86% de internos están intoxicados en el momento en el que ingresan en la cárcel. Es decir, y esos síntomas que están relacionados con la intoxicación suelen durar varios días, que es en el momento en el que se debe hacer las evaluaciones que se hacen cuando la gente ingresa, ¿no? Entonces, como ya todos sabréis, hay los trastornos relacionados con las sustancias, pues llevan a la intoxicación, que puede producir alteraciones en la percepción, de la vigilancia, de la atención, del pensamiento, etc. También puede llevar a síntomas de abstinencia, que pueden ser relacionados con la ansiedad, el insomnio, la agitación e incluso alucinaciones, y por supuesto trastornos mentales inducidos por sustancias, ¿no? Es decir, síntomas delirantes, alucinaciones, depresivos, que se explican exclusivamente por la relación al trastorno de sustancias. Entonces, cuando estás trabajando en un contexto donde hay un número tan elevado de personas que llevan tanto tiempo utilizando sustancias, esto que es algo que complica el diagnóstico en cualquier contexto, pero aquí simplemente dado por el volumen, complica mucho el diagnóstico dentro de instituciones penitenciarias. Entonces, es recomendable en tener diagnósticos provisionales y esperar a que el interno, a que pase un tiempo de abstinencia para entonces, digamos, que hacer un diagnóstico ya concreto y definitivo. Yo no sé además cómo funcionará en este sentido. En Estados Unidos, por ejemplo, en nuestra cárcel, tampoco puedes asumir que una vez que la persona pasa el síndrome de abstinencia y ya está en la cárcel no va a usar drogas, porque hay drogas dentro de las cárceles. Entonces, esto es algo que
que vemos con bastante regularidad y que muchas veces pues, tenemos presentaciones dentro de la cárcel de personas con procesos con procesos de intoxicación que nos confunden mucho, porque al principio parece que puede ser un proceso de descompensación, pero luego está claro que suele ser porque vemos a varios internos que están pasando por el mismo proceso al mismo tiempo, y entonces ya pues se sospecha y normalmente se confirma que ha sido por drogas o sustancias que se han introducido dentro de la cárcel. Bueno, por otro lado tenemos lo que ya os decía anteriormente, que es el tema del trauma, ¿no? Y entonces esto, pues los que estéis ahora mismo escuchándome y trabajéis en instituciones penitenciarias, pues estáis muy familiarizados con esta experiencia, que es que la gran mayoría de internos han tenido experiencias de maltrato infantil, de abuso físico, de abuso sexual, de negligencia, y esto es también a nivel universal, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia a lo largo de la vida en población general del trastorno de estrés postraumático es entre un 7 y un 8%. En población penitenciaria depende del estudio que se mire, pero por ejemplo en cárceles y prisiones en Estados Unidos el 30% de hombres cumplen los criterios diagnósticos para un trastorno de estrés postraumático, el 50% de mujeres. Parece que en instituciones penitenciarias españolas es un poco más bajo, pero bueno, es un 22,8%, que es un número mucho más elevado que el de población general. Y estos son personas que cumplen el criterio diagnóstico para el trastorno por estrés postraumático. Pero luego, por supuesto, hay muchas personas que tienen síntomas relacionados con experiencias traumáticas, aunque no cumplan el criterio diagnóstico. Entonces, ¿esto por qué confunde? Pues confunde porque el trauma, primero voy a pasar a la siguiente. Hay síntomas relacionados con el trauma, y esto es algo de lo que estamos aprendiendo cada vez más, que generan impulsividad, agresividad y lo que se ha llamado desregulación emocional, ¿no? Y estos síntomas son síntomas que se confunden mucho, que de eso vamos a hablar en un segundo, con el trastorno, por ejemplo, antisocial de la personalidad, o que se pueden llegar a confundir con agitaciones relacionadas con trastornos psicóticos, o que se puede llegar a confundir con un trastorno depresivo mayor, y sin embargo son síntomas que están relacionados directamente con estas experiencias traumáticas. Recientemente el DSM, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, hizo algunos cambios al diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, un poco para incluir este tipo de síntomas que estaba más relacionado no con el trauma que se desarrolla cuando hay digamos, un evento traumático específico, sino cuando la gente pasa por eventos traumáticos repetidos, sobre todo en una etapa del desarrollo muy importante, ¿no? La infancia y adolescencia, que es lo que vemos con muchas personas en instituciones penitenciarias. Y que son síntomas que están más relacionados con la impulsividad y la desregulación emocional. La CIE 11, de hecho, ha incluido un diagnóstico que es el trastorno de estrés postraumático complejo, que un poco encuadra este tipo de presentación clínica. Y bueno, se encuentran los síntomas clásicos del trastorno de estrés postraumático, que conocemos todos: la intrusión, evitación, alteración de la alerta y la reactividad, y además incluye este grupo de síntomas que a mí me parece, que vemos muchísimo en población penitenciaria y que además es un factor de riesgo para el comportamiento criminal, que es lo que ellos llaman perturbaciones en la regulación del yo, lo que se ha llamado perturbaciones en la regulación del yo, que incluye estos síntomas de desregulación emocional, además de una autoimagen negativa y alteraciones en las relaciones interpersonales, mucha dificultad estableciendo relaciones interpersonales estables. Y estos son síntomas que vemos de manera muy común dentro de instituciones penitenciarias. Voy a volver un poco a esto cuando hablemos del trastorno antisocial de la personalidad, pero un poco lo que es imprescindible cuando se está realizando psicodiagnóstico en instituciones penitenciarias es siempre tener en consideración que muchos de los síntomas que pueden parecer relacionados con otro tipo de enfermedades mentales realmente están relacionadas son una consecuencia clínica o una reacción a este tipo de experiencias traumáticas. Además, este tipo de presentación
frecuentemente se confunde con los trastornos de la personalidad. Por ejemplo, se confunde con el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que también, por supuesto, hay personas con trastorno límite de la personalidad que pueden tener experiencias traumáticas, pero la presentación clínica es un poco diferente. Los porcentajes de trastorno de personalidad en población penitenciaria también son muy elevados. Yo tengo que decir que, bueno, yo creo que nadie estará en desacuerdo en que nos queda mucho con respecto a llegar a niveles de fiabilidad elevada en el diagnóstico de trastornos de personalidad, nivel de, digamos, de acuerdo entre evaluadores, ¿no? Es muy bajo y, bueno, hay mucho, digamos que perdón, me sale la palabra en inglés, pero, bueno, no lo voy a decir, que no me está saliendo en español ahora mismo. Digamos que los trastornos de la personalidad yo creo que es algo donde nos hace falta todavía mucha más investigación y mucho para mejorar la fiabilidad de estos trastornos. Entonces yo creo que esto está relacionado con el gran número con la prevalencia tan alta que vemos en instituciones penitenciarias, porque se diagnostican trastornos de la personalidad sin utilizar, desde mi punto de vista, los instrumentos psicométricos que deberíamos estar utilizando para hacer estos diagnósticos. Pero la realidad es que cuando se miran estudios vemos unas prevalencias muy altas de trastorno de la personalidad en instituciones penitenciarias. Quizá el estudio más grande que se ha hecho en general sobre enfermedad mental, trastorno mental grave y trastorno de la personalidad en presos, lo publicó el Lancet en el 2002, incorpora 12 países, instituciones penitenciarias de 12 países con casi 23.000 internos, y en este estudio encontraron que el 65% de los hombres cumplía los criterios diagnósticos para un trastorno de la personalidad y el 42% de las mujeres, es decir, unos números muy elevados. En España algunos estudios también han encontrado números elevados, 44% de trastorno límite, 33% de trastorno narcisista, 23% de trastorno antisocial. Entonces, bueno, esto, por supuesto, ya como todos los que tenéis experiencia clínica, cuando tienes un paciente que tiene un trastorno de la personalidad, confunde mucho el diagnóstico. Es difícil a veces distinguir qué tipo de características o rasgos de la personalidad están directamente relacionados con el trastorno de la personalidad o con síntomas psicóticos o con síntomas depresivos, ¿no? Complica el diagnóstico. Y esto nos está ocurriendo en instituciones penitenciarias constantemente. Específicamente, desde mi punto de vista, y esto ya di una ponencia para el Colegio Oficial de Psicólogos hace tiempo, entonces tampoco me quiero enrollar mucho, pero me parece muy problemático el trastorno antisocial de la personalidad. Me parece muy problemático, que yo creo que merece un poco la reflexión de si el trastorno antisocial de la personalidad es realmente un trastorno psiquiátrico que debería estar recogido en el DSM o en la CIE, o es un constructo social. Me parece muy importante distinguirlo de la psicopatía, que sí es un constructo clínico. Entonces, bueno, no estoy hablando de las psicopatías aquí, sino del trastorno antisocial de la personalidad. La prevalencia en población general del trastorno antisocial de la personalidad es del 3% en hombres y 1% en mujeres. Esto es muy parecido en todos los estudios epidemiológicos en el mundo entero, o sea, un porcentaje bajo en población general, y sin embargo, cuando te vas a cárceles ves que este porcentaje ya la diferencia es increíblemente significativa, ¿no? En el estudio este que os comentaba del Lancet, 47% de hombres, 21% de mujeres. En instituciones penitenciarias de Estados Unidos en concreto se calcula que entre el 40% y el 80%, según los estudios a los que se miran, de personas recibe un trastorno antisocial de la personalidad como diagnóstico. Y en cárceles españolas, según los estudios donde mires, 23% según algunos estudios. En otro estudio se encontró que un 46%. Bueno, da igual un poco los estudios, se ven que hay unas prevalencias muy elevadas del trastorno antisocial de la personalidad. Esto, desde mi punto de vista, presenta muchos desafíos porque el trastorno antisocial de la personalidad es un trastorno que está acompañado de mucho estigma. Por ejemplo, para los jueces, hemos hecho estudios y hablado con muchos jueces que revisan expedientes médicos de personas que han estado encarcelados. Cuando ven este tipo de diagnóstico, enseguida se considera como un factor de riesgo, porque puede llegar, si es realmente un trastorno antisocial de la personalidad o más relacionado con la psicopatía, puede ser un factor de riesgo. Está relacionado con sentencias más severas en jueces. Entonces, realmente tiene unas repercusiones importantes. Y luego, por otro lado, a nivel clínico,
tenemos esta idea de que los trastornos de la personalidad no los podemos tratar, no sabemos. Entonces, una vez que alguien recibe, digamos, esta etiqueta de trastorno de la personalidad, se reduce mucho la motivación del clínico, porque es esta cosa de que, esto qué difícil va a ser tratar este trastorno antisocial de la personalidad. Y bueno, en general no son trastornos complicados de tratar, pero también hay poquísima investigación a nivel penitenciaria sobre tratamientos de este tipo de trastornos de la personalidad. Entonces, yo diría que no es que no se puedan tratar, es que nos faltan los recursos y nos falta la investigación. Una vez que tengamos los recursos y la investigación, entonces igual podemos sacar conclusiones, pero ahora mismo realmente nos faltan, con lo cual yo creo que realmente no sabemos. Pero lo que sí que sabemos, y esto yo lo puedo decir por experiencia clínica, pero también hay investigación al respecto, es que se reduce mucho la motivación del clínico y, digamos, un poco la fe que tienes en que la persona pueda mejorar, que es un factor tan importante en la mejora clínica de nuestros pacientes, cuando piensas que el tipo de diagnóstico tiene difícil tratamiento, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante porque si en instituciones penitenciarias realmente estamos dando un diagnóstico en cierta manera porque un diagnóstico que no es un diagnóstico, ¿no? Que es un constructo social, pues esto tiene repercusiones a nivel legal y a nivel clínico. ¿Y por qué digo que el trastorno antisocial de la personalidad puede ser un constructo social? Bueno, pues esto es otro estudio más reciente, ¿no? Que encontraba en gente joven, en adolescentes, 81% de las personas encarceladas encontró que recibían un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, volviendo al tema. Bueno, yo no soy la única que dice que el trastorno antisocial de la personalidad obviamente puede llegar a ser un constructo social. Esto es lenguaje del DSM. Entonces, está como escondido dentro del trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Entonces, las partes un poco que tengo aquí en amarillo, pero lo voy a leer. La prevalencia más alta del trastorno de la personalidad antisocial, superior al 70%, se encuentra entre la mayoría de las muestras de varones con trastorno por consumo de alcohol grave y en las muestras extraídas de las clínicas de tratamiento de abuso de sustancias, de los centros penitenciarios o del ámbito forense. La prevalencia es mayor en las muestras afectadas por factores como la adversidad socioeconómica, es decir, la pobreza, o sociocultural, es decir, la inmigración. Parece estar asociado con un nivel socioeconómico bajo y con los entornos urbanos. Preocupa que ocasionalmente el diagnóstico se pueda aplicar incorrectamente a personas de ámbitos en los que la conducta aparentemente antisocial podría ser parte de una estrategia de supervivencia y de protección. Sería útil para el clínico considerar el contexto social y económico en el que se producen los comportamientos. En fin, esto un poco lo que está diciendo es que tenemos un trastorno, ¿no? Psiquiátrico que realmente mayoritariamente diagnosticamos en unos contextos y no en otros, es decir, en contextos de pobreza, en contextos de drogodependencias. Entonces, por supuesto, yo creo que debería un poco llevarnos a reflexionar si esto son reacciones a un contexto específico y que cualquier persona que estuviera en ese contexto específico presentaría con un tipo de comportamiento y por lo tanto es una reacción normal a un ambiente anormal, digamos, y no una enfermedad mental o un trastorno psiquiátrico. Bueno, es un poco, lanzo la pregunta como reflexión. Y si miras los criterios diagnósticos, pues yo creo que todavía te convences más, ¿no? Cualquier persona que haya estado en un ambiente desfavorecido o que está en instituciones penitenciarias, pues bueno, hay actuaciones repetidas que son motivo de detención, tienen situaciones de impulsibilidad o un fracaso para planear con antelación y también pueden presentar con un historial de comportamiento que se define como irresponsable, ¿no? Como una incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente, ¿no? En situaciones desfavorecidas, de maltrato, en situaciones realmente de pobreza, es muy común ver a personas que cumplen, digamos, que tienen este tipo de presentación. Y estos son 3 síntomas dentro del diagnóstico psiquiátrico del DSM de trastorno antisocial de la personalidad y solo necesitas 3 para recibir el diagnóstico, ¿no? Entonces, realmente es un diagnóstico que es muy fácil recibir el diagnóstico porque solo necesitas 3 de los 7 síntomas que se encuentran listados en el criterio.
Y hablaba un poco de lo del trauma, ¿no? De que a mí me parece que muchas veces lo que es un trastorno de estrés postraumático o complejo se confunde con el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, vuelvo un poco a recordaros este tipo de regulación emocional, la impulsividad, la agresividad, etcétera. Pues todo esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Impulsividad, irritabilidad, desatención imprudente. Vuelvo, trastorno de estrés postraumático complejo, impulsividad, agresividad, comportamiento autodestructivo, impulsividad, agresividad, desatención imprudente, que sería comportamiento autodestructivo. Estos síntomas son síntomas del trastorno de estrés antisocial de la personalidad, pero también son síntomas del trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? Además, tenemos este tipo de comportamientos que pueden ser reacciones a un ambiente desfavorable de pobreza, pues si lo pones todo junto, entonces ya tienes muchos de los síntomas del trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, entonces un poco aquí en resumen es que hay el contexto social que la mayoría de personas que se encuentran en instituciones penitenciarias comparten, complica mucho el diagnóstico porque hace que cumplan criterios automáticamente relacionados con el trastorno antisocial de la personalidad que muchas veces están relacionados con el trauma y confunde el psicodiagnóstico en general. Bueno, volviendo a los desafíos, la falta de información colateral. Una de las cosas que mejora, digamos, la fiabilidad del diagnóstico es, como ya sabéis, cuanto más información tengas, mejor. No información que solo viene de la persona que estás evaluando, pero la capacidad de, por ejemplo, poder revisar el expediente médico de algún tipo de hospitalización previa, poder hablar con familiares, poder hablar con terapeutas que han tratado a la persona, es importantísimo. Y eso dentro de instituciones penitenciarias es complicado, no es imposible, pero es complicado. Luego, por otro lado, algo de lo que podría hablar mucho más, pero así de manera muy rápida, hay unos incentivos dentro de instituciones penitenciarias que son incentivos adaptativos. Es decir, que probablemente cualquiera de nosotros que nos encarcelaran en un momento dado haríamos algo de esto porque es como un poco instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, las personas en las cárceles, algunos pueden tener motivaciones para exagerar los síntomas, para inventarse síntomas psiquiátricos o simular. Y esto puede ser por incentivos externos legales, pues por ejemplo, porque quieran, el abogado está, por ejemplo, intentando que se les encuentre inimputables, ¿no? Entonces, de esta manera, pues saben que si se inventan síntomas pueden llegar a ir a un hospital en lugar de ir a una cárcel. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros en Nueva York hay muchos programas de alternativa a la privación de libertad para enfermos mentales. Se llaman juzgados de salud mental, juzgados especializados. Entonces, si alguien tiene un trastorno mental grave, aunque se le declare culpable, en lugar de ser sentenciado a una pena de privación de libertad, se le manda a la comunidad a recibir tratamiento. Entonces, hay un incentivo para presentarte como enfermo mental para evitar la encarcelación. Por otro lado, muchos presos o internos quieren ir a módulos especializados para enfermos mentales porque suelen ser más seguros, por lo menos aquí en Estados Unidos. Nuestras unidades específicas para enfermos mentales tienen menos violencia que la población general. Y entonces eso, pues ellos lo saben y, repito, como instinto de supervivencia, pues pueden llegar a inventarse síntomas psiquiátricos. Y luego, por otro lado, muchas personas quieren medicación, que eso a mí me parece también muy comprensible, ¿no? Porque quieren dormir mejor, porque tienen mucho estrés, porque quieren poder controlar la ansiedad y entonces pueden llegar a inventarse psicopatología para aumentar las posibilidades de que se les recete medicación psiquiátrica. Pero por otro lado, también hay presos que lo que quieren es minimizar, es decir, presos que tienen de manera, digamos, legítima y verdadera un trastorno mental grave, por ejemplo, un diagnóstico esquizofrénico, pero no quieren el estigma que está asociado al diagnóstico. Por otro lado, tienen miedo a ser vistos como más vulnerables y más débiles. Mucha investigación y muchos estudios, digamos, sugieren que las personas con trastorno mental grave tienen más posibilidades de ser victimizadas y agredidas dentro de instituciones penitenciarias. Y entonces, pues lo que ellos, para tratar de evitar esto, pues intentan un poco esconderlo. Y por otro lado, muchas veces no quieren tomarse medicación que a lo mejor se tomaban cuando estaban en la calle, porque esa medicación
les atonta un poco o les están un poco adormilados, ¿no? Y lo que quieren es estar alerta porque entienden que dentro de la cárcel necesitan estar hipervigilantes, ¿no? Para ver un poco, poder protegerse en caso de que alguien intente agredirles. Entonces, esto complica muchísimo más porque generalmente cuando estás intentando determinar el diagnóstico de una persona en cualquier otro ambiente, un poco confías en que la persona te está hablando de manera honesta sobre los síntomas y que no hay, digamos, grandes motivaciones para mentir o para esconder síntomas psiquiátricos. Sin embargo, dentro del ambiente penitenciario no hay muchas motivaciones, lo cual complica también el diagnóstico. Ya, antes os mencionaba, esto lo voy a decir ya muy rápido, hay también mucha investigación cada vez más sobre este tipo de, digamos, cogniciones antisociales se han llegado también a llamar, o cogniciones procriminales, que son una manera de pensar que desarrollan las personas cuando están dentro de la cárcel, lo que se ha llamado también de la cultura carcelaria, que les sirve, son como un método adaptativo para poder sobrevivir dentro de la cárcel, sobre todo si son parte de algún tipo de grupo o de banda criminal dentro de la cárcel. Y algo que vemos muy común es esta falta de confianza, como esta idea de que no te puedes fiar de nadie una vez que estás en la cárcel. No te puedes fiar de otros internos, no te puedes fiar de los funcionarios de prisiones, no puedes hablar de compartir tu información personal porque lo pueden llegar a utilizar en tu contra. Y esto, por supuesto, esta falta de confianza también se extiende al personal sanitario a veces, ¿no? Y entonces lo que hace es que, bueno, relacionado con la motivación para exagerar o minimizar, pues que no sean del todo honestos. Y luego ya también me gustaría un poco, por supuesto, la diversidad cultural es algo que todos tenemos que tener en cuenta cuando estamos diagnosticando un trastorno psiquiátrico en una persona que no comparte la misma cultura con nosotros, ¿no? Es importantísimo ser sensible a eso y además quiero decir que me refiero a la cultura en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, entendiendo la cultura como el idioma, el nivel educativo, la religión, espiritualidad, raza, etnia, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, estatus socioeconómico. Es decir, que ser sensible a la diversidad cultural porque eso también puede impactar la manera en la que los síntomas psiquiátricos se manifiestan. Entonces hay que ser sensible a eso. Y en instituciones penitenciarias la diversidad cultural es tremenda, ¿no? Bueno, por supuesto, en Estados Unidos, como ya sabréis, la mayoría de las personas que están encarcelados son afroamericanos o hispanos, muchos inmigrantes y, bueno, y en general en todas las instituciones penitenciarias hay mucha variedad a nivel cultural. Repito, entendiendo la cultura en este sentido amplio. Y ya para terminar, lo que un poco quería decir es que también es muy importante tener en cuenta el estrés y el sufrimiento. Esto sobre todo en internos preventivos, porque una vez que ya son condenados, un poco que los internos se empiezan a hacer a la idea, ¿no? Ya han pasado un proceso en el que al principio puede que no sabían cuál iba a ser la condena, a lo mejor se lo esperaban, a lo mejor no, pero ya han pasado un proceso, ya han podido un poco asimilar la situación y se empiezan a preparar para cumplir la sentencia. Y bueno, y sabemos que las personas se adaptan a situaciones incluso digamos, de sentencias carcelarias muy, muy extensas, ¿no? Pero esos primeros días, esos primeros meses, e incluso personas que están en situación preventiva años, ¿no? De incertidumbre, de no saber si te van a declarar culpable, de que ahora hay evidencia que sale, evidencia que no, eso crea un sufrimiento y un estrés, o gente que la primera vez que están en la cárcel, ¿no? Que hace que haya síntomas de ansiedad, de depresión, autolesiones, que estén producidos por esta privación de libertad. Entonces, ¿cómo se diferencia eso de síntomas preexistentes de enfermedad mental? Pues debemos diagnosticarlo, debemos medicarlo. Es decir, mucho de lo que hacemos en las cárceles de Nueva York es medicar el sufrimiento. Y no estoy diciendo que esté mal, pero es un poco una pregunta, ¿no? Que otra vez que lanzo un poco.
Por otro lado, como sabéis, todos los diagnósticos psiquiátricos, o casi todos, requieren no solo de los síntomas, pero requieren demostrar que esos síntomas causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes del funcionamiento. Y claro, determinar si el malestar clínicamente significativo resulta de los síntomas o del sufrimiento por la privación de libertad es muy complicado. Y también determinar si las áreas importantes de funcionamiento, claro, en un ambiente en el que te lo están haciendo todo, ¿no? Te están diciendo a qué hora te levantas, te están haciendo la comida, no te tienes que hacer la compra. Digamos que evaluar el funcionamiento dentro de la cárcel es muy diferente a evaluar el funcionamiento en la comunidad, ¿no? Lo cual complica este criterio que es tan importante también en todos los diagnósticos. Y ya para terminar, un poco relacionado con esto, y bueno, iba también a hablar un poco de recomendaciones de lo que yo creo que es fundamental para poder un poco hacer las cosas bien, ¿no? Y para poder apropiadamente diagnosticar a pesar de todos estos obstáculos. Pero eso sería un poco otra ponencia, pero todo pasa por recursos. Es decir, si no tienes suficiente personal sanitario, si no tienes suficiente personal sanitario cualificado, desde mi punto de vista, si no tienes suficientes psicólogos, pues estos obstáculos no se sobrepasan, digamos. Bueno, termino un poco relacionado con este tema del sufrimiento con algo que no lo he traducido, pero bueno, que está en inglés. An abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior, ¿no? Es decir, de Viktor Frankl, que quiere decir que una reacción anormal a una situación anormal es un comportamiento normal. Y eso es un poco, a mí me parece algo muy importante y que, como ya decía antes, cuando estás diagnosticando en un ambiente tan anormal, ¿no? Tan antiterapéutico, que es la privación de libertad, pues hace complicado determinar cuáles son reacciones normales al sufrimiento y reacciones patológicas. Y bueno, ya creo que me he pasado de la hora, así que voy a parar aquí y muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sé que esto ha sido mucha información. Espero que no lo haya pasado demasiado rápido y que haya quedado todo más o menos claro. Y bueno, eso, que muchas gracias y os agradezco mucho la atención. Voy a quitar esto. Muchas gracias, Virginia. Bueno, como hay un cierto tiempo hasta que empiecen las preguntas, yo te voy a trasladar un par de ellas, lo que me ha sugerido tu interesante ponencia. Realmente, si nos centramos solo en el punto de vista clínico, desde una perspectiva meramente individualista, podríamos decir que la prevalencia del trastorno mental en población carcelaria es más elevada. Pero tú has dado cierta clave respecto a que quizá es una disfunción, especialmente de la sociedad americana, que tiene un alto índice de gente recluida, con lo cual, ¿hasta qué punto tú crees que es una población sobrediagnosticada en muchos sentidos? Eso es una pregunta buenísima, que es un poco a lo que me refiero al final, ¿no? de la ponencia también. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Es decir, creo que hay un porcentaje más elevado de trastorno mental grave en población penitenciaria que en población general, pero también creo que hay, sin duda, un sobrediagnóstico. Y parte del sobrediagnóstico se debe a todos los factores que acabo de mencionar, ¿no? A que muchos de los síntomas están relacionados con el trastorno, con el uso de sustancias, con el trauma, con el sufrimiento. Y de hecho, incluso cuando miras a estudios que han utilizado una metodología más seria, ¿no? Que están utilizando diagnósticos no basados en una evaluación clínica de 15 minutos, ¿no? Sino que están utilizando instrumentos. Aún así, hay muchas limitaciones en la metodología de esos estudios. Entonces, bueno, yo diría que es muy difícil saber exactamente el número de enfermos mentales que hay en instituciones penitenciarias, que claramente es más elevado que el que hay en población general, pero que también probablemente se sobrediagnostique el trastorno mental. Y luego, en relación a otro aspecto que también me parece crucial, y es el diagnóstico diferencial, viendo un poco las circunstancias en las que se trabaja en general en el ámbito penitenciario,
de falta de recursos, de falta de tiempo, de muy poco tiempo para intervenir. Sobre todo está, creo que casi todo centrado en el psicodiagnóstico. ¿Cómo creéis de posible hacer un diagnóstico diferencial desde tu experiencia? Porque imagino que tenéis poco tiempo material para poder explorar distintos posibles diagnósticos y descartar. ¿Cómo es tu vivencia en ese sentido? Bueno, pues es complicadísimo y yo os voy a contar un poco lo que ha sido mi experiencia, pero claro, en cierta manera, a pesar de que trabajo en una cárcel muy complicada por ser generosos, es decir, pero como ya decía, nosotros nos han dado unos recursos que entiendo que otras cárceles en Estados Unidos, incluso instituciones penitenciarias en España no tienen. Estoy hablando solamente al Departamento de Salud Mental, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es, en primer lugar, es muy importante el screening, que no, lo siento, pero es que no sabía muy bien cómo traducir eso. Creo que también en España, bueno, se dice igual, sí, ¿no? Se utiliza screening también. Se utiliza screening. Bueno, pues es un poco que todas las personas, y es un screening que lo que queremos es que sea muy sensible, ¿no? Que lo importante es que no se nos escape gente que tenga enfermedad mental. Entonces, nada más ingresar, se hacen unas preguntas muy generales, que son si alguna vez te has tomado medicación, si alguna vez has estado en un hospital psiquiátrico, o si alguna vez has tenido problemas emocionales, si alguna vez has intentado suicidarte. Y ahí lo que hacemos es ya capturar a un grupo muy elevado de personas. Esas personas que contestan que sí a solo una de esas preguntas, entonces se les manda al Departamento de Salud Mental. Y en 72 horas después del ingreso se hace una evaluación. Entonces, claro, efectivamente nosotros tenemos cientos de ingresos diarios y no tenemos cientos de psicólogos para poder hacer ni de psiquiatras para poder hacer esas evaluaciones, pero tenemos otro tipo de profesionales de la salud mental que reciben supervisión y tienen aproximadamente una hora para hacer esa evaluación. Ya esa evaluación es un poco más extensa, es una evaluación, digamos, psicosocial, ¿no? O psicodiagnóstica, donde tenemos muchos más datos. Ahí se hace un diagnóstico provisional. Pero claro, en ese punto, como ya explicaba, el 60% de las personas están todavía bajo la influencia de sustancias, entonces es muy provisional. Después de esas 72 horas, a los 7 días, se hace otra evaluación. En esa evaluación ya hemos tenido más tiempo para observar al interno, tenemos generalmente más información y entonces ya se hace una evaluación más, digamos, definitiva. Y luego el porcentaje de personas donde el diagnóstico diferencial es muy complicado, entonces se derivan a nuestro departamento de evaluación psicológica, que esto es lo que la mayoría de instituciones penitenciarias no tiene. Entonces nosotros tenemos un departamento de evaluación psicológica que la directora es una psicóloga y esa psicóloga tiene unos psicólogos que el único trabajo que ellos tienen es hacer test psicológicos y evaluación psicodiagnóstico en cualquier interno que se deriva a este departamento. Entonces, gracias a ese departamento hemos podido ya hacer, pues claro, hacer unas evaluaciones donde el diagnóstico diferencial es mucho más posible, ¿no? Aún así, si pudiera, pediría 100 psicólogos más, es decir, que aún así notamos que nos faltan recursos, pero es verdad que hemos podido acaparar muchísimo más y, por ejemplo, el trastorno antisocial de personalidad se solía diagnosticar muchísimo más cuando yo cogí este trabajo y hemos conseguido bajarlo casi a la mitad. Entonces, que eso un poco, creo que... Es que lo que planteas del trastorno antisocial de personalidad sería casi la definición de casi cualquier persona que esté recluida en una institución de manera general, claro. Porque estar recluido en una institución de esa manera puede facilitar todo lo que plantea el trastorno antisocial de la personalidad, obviamente. O la falta de regulación y demás. También me preguntan por cómo detectar adecuadamente la simulación de síntomas, que también planteabas, puesto que hay mucho incentivo para poder o intentar simular. ¿Cómo sois capaces de trabajar este tema? Pues eso es muy buena pregunta y es una de las cosas más complicadas, ¿no? A mí me parece muy importante, sobre todo porque, y sobre todo cuando los psicólogos en instituciones penitenciarias están al mismo tiempo sirviendo un rol de perito forense para los jueces de vigilancia penitenciaria y al mismo tiempo también de tratamiento,
me parece que se complica mucho la cosa y por esto me parece importante diferenciarlo. Pero bueno, nosotros lo que hemos hecho es, a mí me parece que para realmente determinar de manera digamos, de manera definitiva que alguien está simulando, ¿no? Lo que en inglés se llama malingering, la simulación, es muy importante utilizar instrumentos psicométricos. Es decir, yo creo que nosotros, por ejemplo, esto hemos tardado mucho tiempo y mucha formación, pero en nuestro expediente médico podemos, por supuesto, describir comportamientos y decir cosas como se sospecha que la persona puede estar exagerando porque quiere un cambio de módulo, ¿sabes? O algo así. O sea, pero no decimos de manera definitiva, no utilizamos la palabra malingering de manera definitiva, a no ser que utilicemos instrumentos psicométricos, ¿no? Y hay varios que pues, se pueden utilizar, bueno, los digo en inglés, ¿no? Pero el SERS, el MMPI, el PAI, tienen algunas, o el PAI creo que es en español, bueno, tienen algunas escalas de validez, ¿no? Para poder determinar si alguien está exagerando, minimizando, etcétera. Nosotros, las personas que que sospechamos que están exagerando y que además esa exageración puede tener una repercusión importante con respecto a dónde pueden, por ejemplo, para personas que están siendo muy agresivas, es muy importante saber si los síntomas de enfermedad mental son simulados, porque si son simulados, no queremos que estén dentro de los módulos para enfermos mentales, porque son personas que pueden llegar a agredir a otras personas que son más vulnerables, ¿no? Pero la única manera de prohibirles la entrada es si podemos establecer de manera definitiva que se están inventando los síntomas. Y esos internos los desviamos al Departamento de Evaluación Psicológica, que es donde se hacen los test de la simulación. Pero es un tema muy complicado, muy complicado. Sí, sí, sí. Me preguntan también ¿por qué crees que las mujeres presentan más trastornos que los hombres en ámbito penitenciario? Bueno, pues yo creo que tiene que ver en parte con el sobrediagnóstico. Como ya sabéis, también hay muchos, digamos, esperar, que estoy pensando en la palabra. Discriminación no es la palabra, pero en cierta manera discriminación por género en cuanto a los diagnósticos. No es la palabra que estoy buscando, pero, por ejemplo, sabemos que los hombres tienen más posibilidades de recibir un trastorno antisocial de la personalidad con las mismas presentaciones que mujeres recibirían trastornos del trastorno límite de la personalidad. Ya, por sesgo, ¿no? ¿Te refieres al sesgo? Esa es la palabra que estaba buscando, sesgo. Creo que hay un sesgo en el diagnóstico por causa de género. También es verdad que en población penitenciaria lo que sí que parece que no está relacionado exclusivamente al sesgo es que hay unos niveles de experiencias traumáticas, sobre todo de abuso sexual, muy elevadas en mujeres que están encarceladas, y eso, por supuesto, también las hace vulnerables a desarrollar otro tipo de psicopatología. Ya. Y también preguntan si crees que se puede tratar de manera efectiva el trastorno mental en las cárceles o que se suele agravar por la circunstancia de estar dentro de una institución así. Bueno, pues yo creo que es que pueden ocurrir las dos cosas. Es decir, en una situación, en un mundo ideal y perfecto, las personas con trastorno mental graves estarían en un hospital, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, tanto en Estados Unidos como en España, los enfermos mentales que están en hospitales son los que son inimputables, pero hay muchas personas que digamos, no cumplen los criterios legales para la inimputabilidad, pero sin embargo tienen enfermedades mentales. Además, tú puedes tener un diagnóstico esquizofrénico y en el momento en el que cometiste el delito no estar experimentando síntomas, ¿no? Entonces eres imputable, pero también tienes esquizofrenia. Entonces, en un mundo ideal, esas personas estarían recibiendo tratamiento psiquiátrico dentro de un hospital. Pero yo tengo que decir que, por ejemplo, en las cárceles desarrollamos hace 4 años unas unidades que las llamamos PACE, son programas para la aceleración de la mejora clínica, y entonces lo que son unidades muy pequeñas donde tenemos entre 18 y 25 pacientes solamente, y hay un psicólogo para dos educadores, 2 clínicos, o sea, trabajadores sociales, tenemos psiquiatras, es decir, hay muchos recursos a nivel del personal sanitario para muy pocos pacientes. Y entonces ahí podemos proveer una asistencia individual, donde terapia individual, terapia de grupo, una serie de intervenciones para la rehabilitación y la reeducación, ¿no?
Y, por ejemplo, lo que hemos visto en nuestra investigación es que se reducen las autolesiones, se reducen los suicidios, mejora la adherencia al tratamiento y se reducen la utilización de la fuerza por parte de los funcionarios de prisiones, que no sé hasta qué punto eso es bueno, por lo que hablo con colegas en España, en algunas cárceles es un problema también, donde muchas veces se utiliza la fuerza, ¿no?, muy rápidamente en situaciones donde a lo mejor la persona tiene síntomas psiquiátricos que de manera verbal se podrían desescalar. No sé si esa es una traducción mala, pero bueno. Entonces yo creo que la respuesta es que la encarcelación agrava, los síntomas también lo vemos todo el tiempo, sobre todo, repito, en internos preventivos, agrava los síntomas de trastorno mental grave, pero con los recursos suficientes, que son muchos recursos que casi nadie tiene, creo que se puede mejorar mucho. Ahora, si yo fuera la que tuviera el poder, las personas con trastornos mental graves estarían en hospitales psiquiátricos forenses. Y has mencionado alguno de ellos, como por ejemplo la desconfianza que hay por parte de la población reclusa hacia cualquier personal, incluido el personal sanitario. ¿Qué otros obstáculos crees que son importantes en tu ámbito para poder desempeñar el trabajo de atención psicológica? Pues interminables, pero aquí voy a hablar específicamente de mi ámbito, que no sé, por supuesto, si se extiende a otros ámbitos, ¿no? Pero por un lado está la desconfianza de los bueno, algunos ya los he mencionado, ¿no? Algunos de los desafíos, ¿no? Por un lado está la desconfianza de los internos, es muy importante, sobre todo porque nosotros tenemos una población, repito, sobre todo que ha sido discriminada anteriormente. Hay discriminación racial, que es, como ya sabéis, bueno, estructural en Estados Unidos. Entonces son personas que ya vienen de situaciones donde han sido discriminados por la policía, por la sociedad, y muchas veces agredidos. Entonces entran en una situación de paranoia, digamos, y de falta de confianza tremenda. Y entonces poder superar eso y llegar a un punto en el que confían en ti, confían que estás ahí para ayudarles, confían que no vas otra vez a abandonarles, otra vez a discriminar, pues es complicado. Por otro lado, también, por supuesto, cuando tienes un equipo de 400 personas, pues tenemos gente muy cualificada y gente que no está tan cualificada, ¿no? Entonces, constantemente la formación y luego hay gente que está muy motivada y que realmente, a mí me parece que para trabajar en instituciones penitenciarias tienes que tener una motivación inherente, una motivación clínica y una motivación de justicia social, porque si no es un ambiente muy complicado para trabajar, ¿no? Entonces muchas veces lo que vemos es que tienes personal sanitario pero que se pasan el día en sus oficinas, cuando realmente lo que hay que hacer es estar fuera en los módulos con los pacientes, interactuando, ¿no? Y entonces eso también es un obstáculo, que tenemos personal que a lo mejor muchas veces por miedo a la agresividad que también hay, ¿no? Ese es otro obstáculo que hay. Hemos hablado de los suicidios, pero también hay mucha agresividad dentro de instituciones penitenciarias, algunas son peores que otras. Los centros preventivos en Estados Unidos, las cárceles, hay más agresividad que en las prisiones. Generalmente son los funcionarios de prisiones los que son víctimas de la violencia, pero también lo son el personal sanitario. Entonces eso también genera un miedo que hace que el personal sanitario esté menos motivado. Y luego, cuando faltan recursos, la gente se cansa, ¿no? Es muy agotador, o sea, porque estás intentando solucionar problemas clínicos, pero también problemas sociales, o sea, dentro de un ambiente donde tienes muy pocos recursos y entonces hay mucho, perdonadme que utilice una expresión en inglés, pero burnout, ¿no? Que la gente se quema, digamos, mucho profesional dentro de instituciones, por lo menos donde yo trabajo, ¿no? Y eso, claro, es complicado. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante desarrollar acuerdos con instituciones académicas, ¿no? Es muy
generalmente las cárceles y las prisiones son como que están abandonadas de las instituciones académicas, ¿no? Hay muy poco, y nosotros tenemos, por ejemplo, ahora acuerdos con NYU, con la Universidad de Nueva York, con Columbia, con John Jay College. Entonces tenemos muchos estudiantes que vienen a nuestra cárcel a hacer prácticas y tenemos muchos profesores que vienen a nuestra cárcel a hacer supervisión, y cuando generas un ambiente más de formación y un ambiente más académico, indudablemente mejoras la calidad y mejoras la motivación. Entonces tienes gente que está motivada también a nivel profesional y académico, que termina viniendo a trabajar, y entonces en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos mejorado mucho la calidad del personal que conseguimos contratar. Claro. Y hay otros muchos, o un desafío es, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, a nivel clínico, cuando trabajas en instituciones penitenciarias, estás proveyendo, o sea, tratamiento a personas que están en aislamiento. El tema del aislamiento, que tengo que decir, es un tema muy grave, no solo en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos por lo menos tenemos estadísticas muy buenas y muy claras sobre cuántas personas están en aislamiento, pero es que en Europa ni se sabe en muchas cárceles. O sea, entonces realmente esto es un tema gravísimo, complicado, muy complicado, porque yo tampoco me atrevo a decir es decir, nosotros trabajamos no quiero dar publicidad en mi libro, pero bueno, lo voy a hacer. Hay un capítulo que tengo en mi libro que hablo del aislamiento, donde hablo un poco de los conflictos éticos, ¿no?, con este tema, porque cuando trabajas en instituciones penitenciarias, hay pacientes que son muy agresivos, es decir, hay internos muy agresivos que requieren de un aislamiento. Pero claro, ¿hasta qué punto se aísla? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es la interacción social que tienen esas personas que están aisladas? Y hay algunas situaciones de aislamiento que realmente violan los derechos humanos, según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, entonces de las Naciones Unidas. Entonces, cuando eres un psicólogo, que tenemos nuestro código ético, pero estás trabajando en un ambiente donde se están violando los derechos humanos, y no hablo solo de Estados Unidos, repito, hablo de muchas instituciones penitenciarias, eso presenta unos dilemas éticos muy importantes. Y además yo siempre denuncio que nuestras asociaciones profesionales, como la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Psiquiatría, no han hecho lo suficiente para ayudarnos a guiarnos. Es decir, el código ético no habla lo suficiente de estos conflictos en psicología penitenciaria. Bueno, pero eso es algo que a mí personalmente me preocupa mucho, de lo que podría hablar mucho tiempo, pero es un gran desafío. Aprovechando el hilo del tema del aislamiento, te preguntan si crees que un interno que pasa un tiempo en aislamiento, que a priori no tenga un trastorno mental grave, puede desarrollarlo como consecuencia de ese aislamiento. Yo creo que depende, como decía antes, depende mucho de las condiciones de aislamiento. O sea, la respuesta más rápida a esa pregunta es sí, porque sabemos que hay muchos, bueno, no voy a decir que hay muchos estudios, porque realmente hay muy pocos estudios serios sobre las consecuencias psicológicas del aislamiento, pero los que hay sugieren que hay una serie de repercusiones muy importantes, ¿no? Y bueno, como psicólogos sabemos que el aislamiento social causa mucho daño psicológico. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, voy a dar un ejemplo, un estudio en nuestras cárceles, las autolesiones aumentan muchísimo dentro de las personas que están en situaciones de aislamiento, pero también aumenta la depresión, aumenta los pensamientos suicidas, aumenta la ira. Algunas personas, ya esto estamos hablando de situaciones de aislamiento muy extremas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos son las cárceles Supermax, ¿no?, donde está el Chapo, ¿no? O sea, ya son cárceles donde todos los internos están en situaciones de aislamiento, con casi cero interacción social. Entonces, ahí, por ejemplo, se han descrito situaciones donde personas empiezan a tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, etcétera. Pero todo depende de la situación de aislamiento. Si tú tienes a una persona aislada durante unas horas, pero tienes un terapeuta que cada 15 minutos, cada 20 minutos se acerca, hablan, les dejas hablar por teléfono con sus familias, eso es muy diferente a aislar a alguien en un módulo de aislamiento y solamente interactuar cuando les estás pasando la comida por la rendija, ¿no?, debajo de la celda. Entonces, claro, el aislamiento depende de las condiciones de aislamiento, pero efectivamente yo creo que puede inducir síntomas de trastorno psiquiátrico en personas que no lo tenían anteriormente. En principio, sí. Sí, yo creo que la clave la das en cuanto a que
quizás seguramente lo más importante sea el aislamiento social. Se ha visto en determinadas dinámicas sociales, en sectas, en situaciones de maltrato, que el aislamiento es como un paso previo para controlar o doblegar a esa persona. Exacto. Y que la parte social, como planteas, es la parte más fundamental, ya no solo lo físico, sino lo Exacto. Simbólico en ese sentido. Exactamente. También te preguntan si con solo una respuesta positiva del screening ya se manda al recluso a salud mental. Sí. Solo con una. Solo con una. Y eso es porque estamos, claro, hemos probado diferentes, ¿no? Pero lo que nosotros queremos en un principio, claro, es over-inclusive, como se dice, como que es... obviamente, muchas personas contestan sí, que luego no son admitidas, digamos, dentro del Departamento de Salud Mental, ¿no? Pero lo que tratamos de evitar es que se nos escape gente, ¿no? Que se nos escapen enfermos mentales que luego terminan en población general y tienen más posibilidades, pues eso, de terminar en módulos de aislamiento, de suicidarse, etcétera, etcétera. Sí, a eso se referían, que les sorprendía porque tendréis un alto porcentaje, al menos inicial, de gente que tenéis que evaluar de una manera más exhaustiva. Muy alto, sí. Sí. Por mi parte no hay, yo creo, más preguntas. La gente ha quedado muy satisfecha de tu intervención. Yo personalmente te felicito, aunque ha sido una hora muy amena y muy corta, así que eso es fantástico. Te deseo mucha suerte en estas nuevas olas que parece que llegan a Nueva York por el COVID y nada, a cuidarse mucho y a estar sano y salvo, aunque sea socialmente aislado, que no desarrollemos muchos síntomas al menos. Pues sí, pues igualmente, muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad, como siempre, me encanta hablar en español y hablar con España, así que os lo agradezco muchísimo. Nada, un placer, Virginia, cuídate mucho. Hasta luego, adiós. Chao.